Creemos que es parte de la naturaleza humana el placer por explorar, por ser curiosos. Creemos que la ciencia no sabe de su deuda con la imaginación. Los únicos límites existentes son los que uno se pone a sí mismo. Existe una cosa maravillosa, un secreto. Todo comienza por fijarse un objetivo e ir tras él. Creemos que podemos hacer una diferencia, y si se cree, todo es posible. Nuestro único desafío es decidir cuán lejos queremos llegar. Comenzamos en 1985 desarrollando implantes y prótesis médicas. Desde entonces, hemos tratado de encontrar la manera de ayudar a los médicos a resolver sus problemas. Ayudar a las personas a recuperar su sonrisa. Nos gusta trabajar en equipo. Enseñamos lo que sabemos. Compartimos con el mundo lo que tenemos. Pasión, compromiso, futuro. El trabajo es parte de nuestra vida. Queremos verte sin límites en absoluto. Existe una cosa maravillosa, un secreto. El secreto del éxito es hacer funcionar las máquinas más perfectas que existen. Las personas. Hola, buen día a todos. Hoy tendremos lugar el segundo día del curso de Introducción a EUS. El tema que se va a tratar hoy es utilidad de la econdoscopia en la patología esófago-gastroduodenal. Bueno, ahora le cedo la palabra al doctor José Manuel Mella y espero que lo disfruten. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a la gente de Microtech y de Promedon por la invitación. Bueno, es así. En el día de hoy vamos a dar comienzo a esta segunda clase, la cual titulamos Utilidad de la ecoendoscopía en la patología esófago-gastroduodenal. Y realmente, si uno se pone a pensar cuáles son las indicaciones de la ecoendoscopía, vemos que la patología esófago-gastroduodenal se lleva un porcentaje importante de los pedidos de ecoendoscopía. Es amplio el tema de la patología esófago-gastroduodenal y la ecoendoscopía, pero podemos decir o podemos remarcar cuál es la utilidad en la evaluación de las lesiones subepiteliales. Este es un tema no menor. Un gran porcentaje de los pedidos de ecoendoscopía son por lesiones subepiteliales. También tenemos que remarcar que la ecoendoscopía tiene una gran utilidad en todo lo que es el área oncológica. Y ahí, ¿por qué no señalar cuál sería la utilidad para estadificar, ya sea tanto cánceres de esófago como cánceres de estómago? Esto es un capítulo importante. Muchos centros de oncología utilizan la ecoendoscopía con los estudios de corte transversal para tener una estadificación locorregional al inicio del diagnóstico y ahí pautar cuál es el mejor camino, el mejor tratamiento para los pacientes. Y terminando, nos gustaría señalizar algunos usos en lo que llamamos misceláneas. Siempre en misceláneas entra cosas que uno quizás quiere descartar, pero no. Misceláneas podemos señalar, marcar la utilidad de la ecoendoscopía en el mediastino. ¿Por qué no remarcar que puede tener algún uso en la evaluación del corazón, del pulmón, de lesiones que uno duda si son varices esófago-gástricas o no, o son lesiones subepiteliales, y tiene por ahí la necesidad de diferenciarlos para ver si hace o no un tratamiento? ¿O por qué no esos pacientes con sangrado varicial gástrico refractario que no andan con cianocrilato, considerar la embolización con cianocrilato y o colocación de endocoils en las varices gástricas? Tenemos una última clase, la clase número 4, donde podemos también ver todo lo que es la ecoendoscopía intervencionista. Bueno, para dar comienzo entonces, esta es la agenda.
Si tenemos que elegir un ecoendoscopio, lo que vimos en la clase previa, ¿cuál uno se siente más cómodo o más familiarizado para evaluar la patología esófago-gastroduodenal? Generalmente uno elige un ecoendoscopio radial o un ecoendoscopio 360. No quiere decir que un ecoendoscopio lineal no sirva. Con los dos se puede hacer toda la patología, pero generalmente una visión 360 sirve más cómodo para evaluar una lesión subepitelial o para hacer una estadificación. Por supuesto que si uno cuenta con mini sondas y las lesiones son pequeñas y están cerca de la mucosa, quizás también sea útil usar las mini sondas, y también en cánceres que uno no puede franquear, y con una mini sonda puede pasar por la lesión, quizás pueda hacer una estadificación más completa. Por supuesto, si tenemos que hacer una punción de la lesión, acuérdense que eso es con un ecoendoscopio terapéutico, por lo tanto ahí tendremos que usar un ecoendoscopio lineal, ya sea de visión oblicua, que son los más comunes que disponemos, o hay algunos ecoendoscopios terapéuticos actualmente con visión frontal. Metámonos en el tema prevalente de las lesiones subepiteliales. Y esto es un tema importante, que muchas veces llega el paciente asustado a la consulta y lo primero que te dice, no solo asustado, sino también angustiado, porque llega con el diagnóstico de que se tiene que hacer una ecoendoscopía, que tiene un tumor en el estómago, y eso genera una gran incertidumbre. Hay muchos tipos de lesiones subepiteliales, y uno lo primero que intenta hacer es tranquilizar al paciente cuando ve que realmente se trata de una lesión subepitelial. Este tipo de lesiones subepiteliales, ahora vamos a ver, la ecoendoscopía forma parte del arsenal diagnóstico, del approach, para poder calificarlas, para poder caracterizarlas mejor. Si uno dice qué son las lesiones subepiteliales, bueno, son las lesiones que están por debajo del epitelio. Aquí lo que estamos viendo a la izquierda es una visión endoscópica de una lesión, un abultamiento en la pared posterior del cuerpo gástrico distal. Y lo que estamos viendo a la derecha es justamente, si nos prestamos atención, es justamente un ecoendoscopio radial, tiene puesto un balón, el cual está completamente con solución fisiológica, no tiene aire adentro. Este balón, como habíamos dicho, es un truco para mejorar el acople acústico. Si también prestamos atención a otro truco, la luz de la cavidad gástrica está llena de líquido, ¿sí? Eso también, el agua más el balón, aumenta el acople acústico. Y el otro truco para evaluar las lesiones subepiteliales es utilizar la consola en la máxima frecuencia que podamos. Acá tenemos 12 MHz, que es lo máximo que da las consolas generalmente con ecoendoscopios radiales. Y la verdad es que uno consigue una imagen muy buena. Si uno presta atención y hacemos un congelamiento, un freezing de esta zona, podemos ver que usando balón, usando líquido, agua, solución fisiológica o agua destilada en la cavidad gástrica, vemos esta primera capa, que viene a ser la mucosa, esta segunda capa hipoecogénica, hipoecoica, que viene a ser lo que llamamos la lámina propia o musculares mucosae. Vemos una tercera capa hiperecoica, que es lo que llamamos la submucosa. Y vemos finalmente una última capa hipoecoica, que es la muscular propia, y atrás la quinta capa, que es la serosa en este caso. Entonces tenemos serosa, muscular propia, submucosa, lámina propia, musculares mucosae y mucosa. Y acá vemos cómo se define esta lesión hipoecoica, que parece que viene de la cuarta capa, ¿sí? Con bordes bien definidos, bien homogénea. Miremos el video de vuelta con más detalle. Entonces, ¿cómo uno puede, con pequeños trucos o consejos, llegar a tener una muy buena definición? Esto que ven acá abajo era aire, uno estaba aspirando el aire para tener mejor acople acústico, y uno puede definir y caracterizar una lesión. Por supuesto que además las consolas nos permiten con el efecto Doppler ver si tiene o no un efecto moteado, si es avascular, vemos la textura, la ecotextura de la lesión, la podemos medir, tener una buena definición en varios, digamos, en distintos cortes transversales de cuál es el tamaño. Y esto es importante para
mencionar cómo uno ve una lesión subepiteliar por ecoendoscopía. A la mayoría de los pacientes uno lo tiene que tranquilizar cuando viene por una lesión subepitelial y decirle, mira, sabemos que la mayoría de las lesiones subepiteliales, especialmente cuando son de este tamaño, no cambian. Y esto está establecido en distintos trabajos. Este, por ejemplo, es un trabajo del año 2015, donde revisaron 86.000 pacientes que se habían realizado endoscopías digestivas altas. Y ahí vieron que había casi un 2% de pacientes con lesiones subepiteliales, y de ese 2%, que eran casi 1.600 pacientes, 1.000 tuvieron endoscopías de control, es decir, por sus lesiones subepiteliales. Y vieron que la mayoría de esas lesiones subepiteliales en el seguimiento no presentaban cambios. Y esto es un dato muy importante para el paciente, porque si la lesión es pequeña, ¿sí? Si uno tiene ya la tranquilidad que esa lesión no va a cambiar, eso da una tranquilidad. El paciente llega al estudio mucho más tranquilo. Recuerden que muchas veces la ecoendoscopía no está difundida y el paciente tiene que buscar y preguntar en distintos lugares dónde se hace la ecoendoscopía y finalmente consigue el lugar donde la hace. Entonces llega con una ansiedad, llega con un miedo distinto. Es decir, el paciente piensa que va a un lugar de súper especialización a hacerse la ecoendoscopía. ¿Y qué vieron en este trabajo? Que esas lesiones que habían aumentado, es decir, un porcentaje pequeño, habían aumentado su tamaño. ¿Y cuáles eran los predictores para decir que una lesión cambiaba o aumentaba de tamaño? Es decir, generalmente ese subgrupo que cambió o tenía alguna característica en el ápice, alguna erosión, úlcera, congestión, eso daba como un riesgo para predecir, mira, esta lesión mirala distinto que puede cambiar de tamaño. Aún así, le tenemos respeto y, por qué no decir miedo, a las lesiones subepiteliales. Y por eso la lesión subepitelial es una indicación muy prevalente de ecoendoscopía, porque le tenemos miedo al GIST, le tenemos miedo a los tumores neuroendocrinos, a los antiguos carcinoides, y también hay un montón de otro tipo de diagnósticos de las lesiones subepiteliales, como son los tumores de células granulares en el esófago, como son los linfomas, como son las metástasis, que también son etiologías que uno tiene que tener presente a la hora de evaluar una lesión subepitelial. El mensaje es, la mayoría no son importantes, generalmente las controlamos, y este es el abanico de diagnósticos que hay que quizás tener presente, que uno le puede cambiar el rumbo al paciente. Este es un algoritmo que a mí me gusta mucho, y es con el que habitualmente me manejo cuando tengo que evaluar las lesiones subepiteliales. Lo saqué del American College of Gastroenterology hace unos años, casi una década. Y es un algoritmo bastante sensato. Dice, mira, vos empezás con una endoscopía digestiva alta, encontrás la lesión subepitelial, y lo primero que tenés que hacer es estimar el tamaño, con la misma endoscopía digestiva alta. Si te parece que la lesión es chiquitita, menor de 1 centímetro, eso lo puedes estimar con una pinza de biopsia, probablemente no hagas nada, lo controles al año, hasta con una misma endoscopía. Si te parece que la lesión es grande, guarda. Ahí, si crees que es mayor a 1 centímetro, contá con la ecoendoscopía. Y ahí la ecoendoscopía tiene un rol importante. ¿Y por qué tiene un rol importante? Porque justamente podemos hacer lo que vimos en la primera diapositiva. Caracterizar mejor la lesión, evaluar si hay algún signo de malignidad o no. Los signos de malignidad ecográficos están bastante discutidos, pero bueno, uno los evalúa, es decir, cambio en la heterogeneidad, cambio en la ecogenicidad, aumento de tamaño. Y finalmente, si te quedan dudas, podés hacer biopsia. Y no solo podés hacer biopsia con una pinza de biopsia, ¿sí? Que está bien hacer función de, digamos, biopsia sobre biopsia, sino que podés usar agujas específicas para obtener una muestra profunda. Muchas de estas lesiones, como vimos, si están en la muscular propia, ¿qué sirve biopsiar la mucosa? Tenés que hacer un camino importante para llegar a la lesión. Por eso es que también están descritos, como dice acá en los métodos de adquisición, otras técnicas, es decir, hacer un precorte, es decir, abrir la submucosa, llegar a la lesión luego con una pincita de biopsia, intentar resecarlo. Eso es importante en la ecoendoscopía. Si uno ve que la lesión viene de las capas superficiales, de la lámina propia o de la muscularis mucosae, quizás pueda intentar hacer una resección, inclusive de la submucosa. Ya intentar hacer una resección en una lesión que viene de la muscular propia es más riesgoso. Y ahí hay que saber técnicas específicas de disección y de tunelización para llegar a eso.
Es así que en este algoritmo, si uno considera que tiene un diagnóstico con potencial malignidad, ahí uno puede decidir ir a cirugía, o si eso no es el caso, seguirlo endoscópicamente, ya sea por ecoendoscopía o por endoscopía. Así que este es un algoritmo que le da un papel dicotómico al tamaño y le da un rol fundamental a la ecoendoscopía para elegir los caminos. Cuando uno dice, está bien, encontré la lesión, la ubiqué, es una lesión grande, me quedan las dudas, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuáles son las lesiones ecográficas, ecoendoscópicas que nos dan duda? Es decir, si uno encuentra una lesión hiperecogénica, piensa en un lipoma. Si uno encuentra una lesión anecoica que no tiene Doppler, que es Doppler negativa, piensa en un quiste o en un quiste de duplicación. Pero si uno encuentra una lesión hipoecogénica, especialmente en la tercera o cuarta capa, esas son las lesiones que dicen, pucha, ¿qué será esto? Y si estas lesiones son grandes, ahí se plantea el dilema, ¿será esto un leiomioma GIST? ¿Será un GIST? ¿Será otro de los diagnósticos diferenciales que no sean GIST? Y ahí quizás tener un diagnóstico preciso sea útil. Y estas son las lesiones que generalmente punzamos, especialmente cuando sean grandes. Y aquí marca un rumbo importante tener una buena aguja para punzar las lesiones subepiteliales. Durante mucho tiempo se dijo, y actualmente también se dice, que las punciones con las agujas FNEI, es decir, la punción destinada a aspiración, el rédito realmente es bajo. Llegaron al mercado, en los últimos años contamos en Argentina, y también están en todos los países, son estas agujas destinadas a punción biopsia. Si tienen una aguja con una punta especial que tiene más tejido, la chance de obtener rédito histológico es mayor, y con eso la chance de obtener mayor rédito diagnóstico. También le da la característica de poder obtener esto con menos pases y aún en presencia de que no esté el patólogo, es decir, sin contar con el patólogo. Lo importante es que uno con estas agujas puede tener mayor rédito diagnóstico. Y esto, para las lesiones subepiteliales, que es difícil a veces hacer el diagnóstico con una punción de aguja aspiración, es realmente importante tener estas agujas en nuestro arsenal del placar. Entonces, ¿qué esperamos de una ecoendoscopía en una lesión subepitelial? Poder definir si es una lesión concreta o es una compresión extrínseca, cuál es la capa de origen, medir el tamaño, esto no es poca cosa, porque una cosa es decir, esto mide 10 milímetros, esto mide 15, y después cuando llegás a hacer la ecoendoscopía, lo medís electrónicamente, te das cuenta que la lesión mide 5 milímetros, o que no, realmente mide. La ecoendoscopía te da una medición objetiva, ¿sí?, del tamaño de la lesión. Ver la ecogenicidad, eso claramente, como dijimos, una cosa son las lesiones hipoecoicas y otras son las lesiones hiperecogénicas o anecoicas, que realmente le quitamos importancia. Ver si hay ganglios locorregionales, presumir un diagnóstico y, si es necesario, avanzar e intentar obtener histología. Miremos este caso, nos mandan este paciente por esta lesión que vemos en la izquierda, y ya cuando estamos haciendo la endoscopía y jugando con la caña, metiéndonos, sacando la caña, vemos que la lesión se mueve. Y claramente no era una lesión parietal concreta, era una compresión extrínseca dada en mayor parte por la vesícula biliar. Así que uno de los principales puntos es cuando quedan dudas, esto parece grotesco, pero a veces no es tan claro, y existen lesiones subepiteliales que no lo son, no es una lesión concreta en la pared, sino que son compresiones extrínsecas. Miramos este caso. Esta es una lesión, ¿sí?, concreta, una lesión subepitelial, fue evaluada por ecoendoscopía. Aquí tenemos la imagen, claramente una lesión hipoecogénica, está siendo medida, mide más de 20 milímetros, acá en un eje medía 22 milímetros, acá la estamos viendo en el video, claramente es una lesión que parece ligeramente heterogénea, tiene algunas áreas hiperecoicas, pareciera que viene de la muscular propia, y justamente una lesión hipoecogénica de la muscular propia, uno quiere obtener un diagnóstico. Y ahí lo que hacemos es la punzamos. Acá en la foto de la izquierda, de la derecha, está la aguja dentro de la lesión para ver si podemos definir qué es. ¿Por qué es importante? Porque esto nos puede diferenciar si uno está pensando en un GIST, si esto realmente es un GIST. Y acá el patólogo lo que confirmó es que pudo obtener buen material, ¿sí?, células epiteloides, le hacía pensar en una lesión estromal, leiomioma versus GIST, pero cuando hace la inmunohistoquímica se inclina a pensar que esto es un tumor estromal verdadero,
porque tiene un C de 117 y un C de 34 positivo, que es característico del GIST. Un GIST diagnosticado en el estómago con este tamaño, está recomendado en general resecarlo. Entonces, para ir resumiendo la utilidad de la econdoscopía en las lesiones subepiteliales, podemos decir que el tamaño es clave, es algo que dicotomiza el manejo. Las lesiones pequeñas generalmente no van a cambiar. En el mediano plazo hay que tranquilizar a los pacientes y la econdoscopía nos sirve para ver qué hay debajo de esa mucosa. Identificar aquellas lesiones que creemos que no van a requerir seguimiento, como un páncreas aberrante, un quiste, un lipoma. Señalar la capa de origen, eso no es poca cosa, más aún si estás pensando en resecar la lesión, si estás pensando en qué diagnóstico diferenciales puede ser. Te permite obtener una endoscopía índice, una econdoscopía índice, ver cuál es la ecogenicidad, cuál es el tamaño, y en el seguimiento ver si ha crecido y si ha cambiado la ecogenicidad, y realizar biopsias. Si vas a realizar biopsias y tenés opción de elegir con qué aguja, es mejor encararlo con una aguja de punción biopsia, es decir, las agujas FMB. La mayoría de las lesiones, tengamos este concepto, las lesiones subepiteliales no van a requerir tratamiento, y si requerimos tratamiento, la cirugía es un camino el más seguido habitualmente, y aunque en centros de alto expertise se están haciendo tratamientos de resecciones de lesiones subepiteliales por técnicas de disección y tunelización. Veamos ahora el segundo objetivo que nos planteamos, que es ver un pantallazo de la utilidad de la ecoendoscopía en el cáncer de esófago. Y realmente se utiliza la ecoendoscopía para estadificar el cáncer de esófago. Es un instrumento que uno lo tiene presente y que uno lo utiliza. ¿Por qué utilizamos la ecoendoscopía para estadificar el cáncer de esófago? Justamente porque vimos que con la ecoendoscopía podemos tener con altas frecuencias y usando distintos trucos una muy buena visualización de la pared intestinal, ya sea esofágica, gástrica o rectal. Eso es importante a la hora de que si sabemos que los tumores gastrointestinales, ¿sí?, esofágicos en este caso, van invadiendo la pared. Aquí lo que vemos es un video donde vemos el corazón, las cavidades cardíacas, atrás la aorta, estamos viendo las paredes gástricas, estamos en 10 MHz, lo podríamos aumentar más, ahí lo aumentamos a 12, para obtener una mejor visualización de la pared esofágica, y aquí lo que estamos viendo es una lesión que aparece en la pared esofágica que probablemente esté comprometiendo toda la pared. Así que por eso es importante la ecoendoscopía, no solo para evaluar la pared, sino para evaluar el mediastino. Y esto no es poca cosa. Uno, si cuando pasa el ecoendoscopio por el esófago, tiene una buena visión de todo lo que es el mediastino superior y especialmente del mediastino posterior. A veces en el mediastino superior se complica por la tráquea, por el aire. Recuerden que el aire es nuestra kriptonita, nos genera bastante artefacto acústico, pero en el mediastino posterior tenemos una muy buena visualización. Y dentro de eso hay ciertas regiones ganglionares que podemos evaluar muy bien por la ecoendoscopía, especialmente todo lo que son los ganglios, ahora lo vamos a ver al final, los ganglios subcarinales, los ganglios periesofágicos, los ganglios de la ventana aortopulmonar. Esto lo podemos completar, en ciertos casos, si uno quiere evaluar o hacer una estadificación de un cáncer de pulmón, con lo que es la ecoendoscopía bronquial, es decir, a través de los bronquios. Focalizándonos en la utilidad en el cáncer de esófago, sabemos que el cáncer de esófago tiene dos tipos de presentaciones a grandes rasgos. Puede ser el cáncer de esófago con una lesión temprana, o endoscópicamente parezca una lesión temprana, o el cáncer de esófago cuando ya endoscópicamente parece una lesión avanzada o localmente avanzada. Si uno mira las guías, especialmente la NCCN, que es generalmente lo que los oncólogos usan para manejar la patología oncológica gastrointestinal, la econdoscopía está dentro de los estudios que uno utiliza para estadificar el cáncer de esófago, especialmente, claro, cuando no hay metástasis, cuando la lesión no es irresecable. ¿Por qué? Porque nos interesa saber cuál es el compromiso locorregional. ¿Por qué? Porque sabiendo el compromiso locorregional, uno puede elegir el camino o el mejor camino terapéutico para el paciente. Es decir, si uno tiene una lesión temprana,
lo va a encarar de una forma. Si uno tiene una lesión localmente avanzada, va a considerar otro arsenal terapéutico. Es así que lo dicotomizamos en lesión temprana y en lesión localmente avanzada. Si uno tiene una lesión que piensa que es localmente avanzada, una lesión temprana, como es esta lesión que vemos acá, un nódulo en un esófago de Barrett, uno dice, y que confirma que es cáncer, perdón, una lesión que es cáncer, dice, bueno, vamos a estadificarlo, lo estadificamos con una tomografía, tórax, abdomen y pelvis, probablemente le pidamos un PET, descartemos que no tenga metástasis a distancia, y después tenemos que definir cuál es el compromiso loco regional de esta lesión. La crítica que se le hace a la ecoendoscopía en las lesiones tempranas, es decir, en las lesiones que uno dice que son superficiales, es que muchas veces no podemos, con las frecuencias que trabajamos, no podemos diferenciar lo que es una lesión propiamente de compromiso mucoso a submucoso. No hay duda que para diferenciar una lesión y tener un diagnóstico preciso, si el compromiso es un carcinoma que llega a la lámina propia o pasa a las musculares mucosae, la resección endoscópica y la vista del patólogo va a ser la estadificación más precisa. Y quizás ese sea un camino inteligente ante una lesión que endoscópicamente parece superficial, ya sea por técnica de mucosectomía o por técnica de disección. Y ahí tener el patólogo la pieza completa, decir, mirá, no, esto llega hasta la submucosa. Recordemos que en el cáncer de esófago, una lesión que llega hasta la submucosa tiene un alto riesgo de metástasis ganglionares. Entonces no nos vamos a quedar con que ese es el tratamiento definitivo y va a tener que pasar, si compromete la submucosa, a una esofaguectomía. Pero si no compromete la submucosa, quizás con una resección endoscópica, el riesgo de metástasis ganglionares es casi nulo y el tratamiento sea satisfactorio y no tenga que ir a una esofaguectomía. ¿Dónde puede servir la ecoendoscopía en estos casos? Justamente para ver eso, para ver que no tenga ganglios esa lesión. Es decir, si ya tiene ganglios, guarda. Uno piensa que, bueno, el comportamiento biológico de esta lesión es distinto. Y para ver cuál es la profundidad, si ves que la lesión está comprometiendo el músculo, llega hasta el músculo, pucha, esta lesión no va a ser candidato a resecar por mucosectomía o disección submucosa. Entonces, si descartás con una ecoendoscopía que no haya ganglios y que la lesión no compromete el músculo, quizás no puedas decir con precisión, esto es mucoso, esto es submucoso. Pero ahí, bueno, le vayas a hacer la técnica de resección y definas el camino. Es así que la ecoendoscopía en las lesiones tempranas, quizás lo que le podamos dar a favor es esto, utilizarla para ver que no haya ganglios periesofágicos mediastinales en el tronco celíaco y para descartar que la lesión no esté llegando al músculo, que no sea un T2. No hay ganglios, no hay T2, metele con la resección y ahí hacer la estadificación definitiva a través del patólogo. Miremos este otro caso. Este otro caso es distinto, ya uno ve que la lesión es grande, uno ve fibrina, ve quizás una úlcera, una ulceración, mujer 50 años, acidez, enfermedad por reflujo de larga data, disfagia, se hace la endoscopía, se confirma que es un adenocarcinoma no inferior intramucoso. Se le hace una tomografía. Bueno, aquí, antes de hacer la tomografía, les quiero mostrar esto. Esto es lo que les dije hace un minuto. Qué importante es tener un instrumento, esto sirve tanto para toda la patología gastrointestinal, que te pueda discernir con precisión o con la mayor estimación posible dónde estás parado en el TNM. Es decir, si sabes qué T va a ser y qué N va a ser. Porque si no tiene ganglios y es un T que llega hasta la submucosa o que llega hasta el músculo, quizás puedas inclinarte en hacer el tratamiento directamente con la esofaguectomía. Pero si tiene ganglios o ya es un T3, el tratamiento no va a ser la esofaguectomía en primera instancia, sino que probablemente le ofrezcas al paciente una quimio, rayos, perioperatorio y después ver de ir a cirugía. Algunos centros prefieren directamente hacer un tratamiento definitivo con quimiorradiación, pero eso es específico de un grupo multidisciplinario. Así que es importante poder ver si hay ganglios o no hay ganglios y poder diferenciar bien cuál es el T del paciente. Aquí se le hace a este paciente una tomografía, vemos que tiene un engrosamiento en el tercio distal del esófago, se ve que tiene un ganglio subcentimétrico, pero ganglio al fin, no hay metástasis a distancia, entonces uno considera en este caso hacer una ecoendoscopía. ¿Y qué vemos en la ecoendoscopía?
Bueno, justamente estamos evaluando aquí el esófago, vemos el corazón, las cavidades cardíacas, vemos la aorta, que también la vemos aquí la vemos, y aparece un ganglio. Sí, señor, con efecto Doppler, vemos que esto no es un vaso, esto es un ganglio bien concreto. Seguimos evaluando, vamos a evaluar la lesión propiamente dicha, vemos que este es el músculo, la muscular propia, vemos que la lesión es una lesión hipoecogénica, heterogénea, que llega hasta el músculo, no da la impresión que esté pasando la adventicia, tiene un compromiso parietal no menor a los 15 milímetros. Aquí vemos que hay otro ganglio, así que hay varios ganglios. ¿Sí? Acá otro ganglio más. Así que hay varios ganglios con una lesión que parece que llega hasta el músculo. Una lesión que parece que llega hasta el músculo es un T2, y aquí lo que estamos haciendo es biopsiando uno de los ganglios, esta es la aorta, ¿sí? Uno de los ganglios, cambiamos de ecoendoscopio, nos pasamos al terapéutico y biopsiamos uno de los ganglios. Esto, por ecoendoscopía, se estadificó como una lesión que compromete la muscular propia, eso es un T2, y por el número de ganglios se estadificó como un N2. Eso le da un pantallazo importante al oncólogo para saber, ¿va directo a cirugía? No, quizás este paciente sea candidato para hacer una quimio-radioterapia perioperatoria, ver cuál es la respuesta, reestadificarlo y seguir con cirugía. Vimos entonces cuál es la utilidad de la ecoendoscopía en el cáncer de esófago. ¿Por qué no ver lo mismo en el cáncer gástrico? Y la filosofía es muy similar. En el cáncer gástrico lo que queremos evaluar justamente es ver si la lesión es temprana, si podemos resecarlo por endoscopía, o si la lesión es localmente avanzada y nos vamos a beneficiar de un esquema de ir directo a cirugía o de hacer una quimio, radioterapia perioperatoria para después ir a cirugía. Este es el camino muy parecido que se ha visto que es lo más beneficioso para el paciente tanto en esófago como en estómago. Se le da mucha importancia al compromiso ganglionar y al compromiso de lo que es del músculo con la serosa o adventicia, lo que se llama el T3. T3, ganglios positivos, generalmente van hoy en día a un esquema de quimio, radioterapia perioperatoria, hay que decidirlo en un grupo multidisciplinario. Veamos entonces cuál es la utilidad de la ecoendoscopía en el cáncer gástrico. La endoscopía sabemos que nos sirve para detectar lesiones perineoplásicas, para diagnosticar el cáncer gástrico temprano, que no es fácil, y por supuesto también para diagnosticar el cáncer gástrico avanzado. La ecoendoscopía tiene un rol central justamente en estadificar tanto el cáncer gástrico temprano como el cáncer gástrico avanzado. Si uno viviese en países donde la técnica de la disección submucosa está desarrollada y está avanzada, el cáncer gástrico temprano, sin ganglios, es factible de resecar por endoscopía a través de técnicas de disección submucosa. Y hay muchos centros que lo hacen y lo terminan de estadificar con la pieza completa, y ahí ven cuál es el riesgo de metástasis ganglionales, y en base a eso deciden el camino. En lugares donde uno no cuenta con este abordaje, la ecoendoscopía sirve también para predecir cuál es el riesgo de metástasis ganglionares, ¿sí? Y el riesgo de profundidad de la lesión, o cuál es el T. Veamos algunos ejemplos. Bueno, esto es simplemente la misma guía de NCCN aplicada al cáncer gástrico, donde vemos que dentro del workup para el cáncer gástrico, la ecoendoscopía está señalizada como para intentar ayudar a ver cuál es la estadificación correcta. Entonces, ¿qué podemos decir de la ecoendoscopía en el cáncer gástrico? Luego de confirmar que no hay metástasis, usémosla para la estadificación locorregional. Va a ser muy importante para seleccionar el abordaje terapéutico. En el cáncer gástrico temprano, en los centros que lo saben hacer, consideremos la resección endoscópica, y especialmente en aquellos que se invaden más allá de la submucosa muscular propia, T2 o mayor, es decir, T2 o T3, o bueno, T4, o que tienen alta sospecha de invasión ganglionar, probablemente se beneficien antes de la cirugía de un esquema de quimioterapia o quimioradioterapia. Veamos algunos ejemplos. Esta es una mujer oriental, 78 años, y se la encuentra en una endoscopía justamente de pesquisa. Esta área, ¿sí?, irregular, bien encontrada por el endoscopista que le llamó la atención, ¿sí?, una depresión
sangrado al roce con el endoscopio, que fue biopsiada y vino un adenocarcinoma intramucoso. Esto fue estadificado por ecoendoscopía. Nuevamente los trucos de usar el ecoendoscopio radial a alta frecuencia, usar un baloncito con agua e intentar llenar la cavidad gástrica con agua, y no se encontró ninguna lesión concreta. Esto puede pasar en las lesiones que son bien específicas de la mucosa y que no tienen compromiso de la submucosa o del músculo. Uno ve la pared gástrica normal o con una ligera irregularidad. En este caso no se evidenció el tumor ecográficamente, las capas se veían preservadas y no había ganglios, lo que fue estadificado justamente como un cáncer in situ o un T0 con N0. Este es un paciente que tiene chance en un centro que uno salga a hacer disección submucosa de resecarse por endoscopía, y si no, bueno, tiene chance de ir a la cirugía y de curarse completamente. Veamos otro ejemplo. Ahora ya es una lesión distinta. Es un varón de 80 años, ¿sí?, donde vemos esta lesión ulcerada sobre la curvatura menor, cercana al pliegue angular, hacia cara posterior, que es una úlcera con fibrina, rodeada hacia acá en mayor aumento, ¿sí?, con áreas que parecen de aspecto metaplásico. Se biopsia, viene un adenocarcinoma. Y miremos, por supuesto esto hay que hacer una tomografía, estadificarlo, ver que no hay metástasis a distancia, y con ecoendoscopía, ¿qué podemos ver? Acá nuevamente hacemos un parate, acuérdense estos trucos, ¿sí?, usarlo en alta frecuencia, lo mayor que podamos. Nuestro aparato que tenemos en el hospital, lo máximo que tiene es 12 MHz, usar un baloncito, acople acústico, llenarlo de agua, intentar llenar el lumen con agua, eliminar todo el aire que uno pueda. Estamos viendo la pared gástrica, ¿sí?, y aquí estamos viendo la úlcera, ¿sí?, es una lesión hipoecogénica, ¿sí? Si uno ve, esta es la submucosa, esta área hiperecoica claramente está invadiendo la submucosa, y en algunos sectores parece que está llegando al músculo, ¿sí? Entonces esto podemos decir que es una lesión que compromete la submucosa y que llega al músculo, que compromete el músculo. Esto es un T2, probablemente sea un T1 submucoso, probablemente un T2, y no le vimos ganglios. Son pacientes que se podrían beneficiar de ir directamente a cirugía. Hay que definirlo en un grupo multidisciplinario. Así que es importante estos trucos, los vimos en las lesiones subepiteliales, pero sirve para toda la patología, para todo el uso de la ecografía. Acuérdense, altas frecuencias, y fíjense cómo uno puede obtener una gran visualización de la pared gastrointestinal. Serosa, muscular propia, submucosa, lámina propia, musculares mucosae y mucosa. Las 5 capas se pueden observar con detalle. Por supuesto, si tenemos sondas de alta frecuencia, uno podría ver hasta 9, 12 capas, pero no es lo que tenemos. Pasemos a otro video interesante, otro caso interesante. Un varón de 69 años, también, veamos este videito, se encuentra una lesión ulcerada, allá el aspecto es distinto, mamelonada, friable, en el cuerpo gástrico proximal. Vemos la extensión de esta lesión, una lesión realmente grande. Se la biopsia y, por supuesto, confirma que se trata de un adenocarcinoma infiltrante. Uno ya acá piensa que esta es una lesión localmente avanzada. Hacemos la ecoendoscopía, utilizamos un ecoendoscopio radial, altas frecuencias, intentamos poner agua, un baloncito con líquido, y aquí estamos viendo la masa. Si es una masa grande, claramente aquí ocupa toda la pared gastrointestinal. Aquí estamos señalando con la flecha que hay evidencia que está disrumpiendo la serosa. Tiene ganglios, aquí estamos midiendo los ganglios, un ganglio de 10.5 milímetros. Así que bueno, estamos teniendo una lesión grande, ¿sí? Si lo miramos de vuelta el videíto, había una clara interfase ecográfica con el hígado, es decir, no es un T4, ¿sí? Digamos que está pasando todo lo que es la serosa, es decir, hay proyecciones en pseudopolios más allá del margen externo de la muscular propia hacia la serosa, es un T3 con ganglios. Esto puede ser estadificado seguramente como un T3N1. Y este es un paciente que se va a facilitar o se va a ayudar de verlo en un grupo multidisciplinario y aportarle quimiorrayos antes de la cirugía.
Veamos un último casito de la utilidad de la ecoendoscopía en el cáncer gástrico. Un varón joven, 64 años, una úlcera grande, ¿sí?, en la región cardial, y las biopsias confirman que se trata de un adenocarcinoma pobremente diferenciado. Nuevamente, hacemos una ecoendoscopía, previamente una tomografía, descartamos que no haya metástasis, y vemos la utilidad de la ecoendoscopía. Aquí tenemos el transductor, esta es la zona de la lesión, una lesión hipoecogénica, ¿sí?, donde parece que hay proyecciones más allá de lo que es la serosa, es decir, sería un T3 con algunos ganglios, y esto también es categóricamente un T3N1. Acuérdense de los trucos: baloncito con agua, llenar el lumen, la cavidad, lo que se pueda con agua, utilizar altas frecuencias. Y para ir terminando, ¿por qué no mencionar algo que realmente es apasionante? Y algo que es realmente útil, no solo apasionante, que es poder considerar a la ecoendoscopía como una alternativa segura y eficiente a la mediastinoscopía o a la videotoracoscopía. ¿Por qué es esto? Porque se ha visto en los últimos años, en la última década, que uno puede hacer una muy buena evaluación del mediastino, ya sea a través del esófago y a través de los bronquios, y puede cubrir el gran espectro de regiones ganglionares y de oportunidades diagnósticas. Esto muestra cuáles son los ganglios que les interesan a los neumonólogos y a los oncólogos que hacen patología pulmonar y de mediastino. No todos se pueden llegar a través de la vía transesofágica, no todos se pueden llegar a través de la vía endobronquial, pero en conjunto, un servicio que cuente con un neumonólogo especialista en ecoendoscopía bronquial y un servicio de endoscopía o gastroenterología o cirugía que cuente con un especialista en endoscopía gastrointestinal, se puede hacer muy buena estadificación del mediastino, no solo para estadificar ganglios, sino también para evaluar lesiones propias del mediastino posterior o mediastino anterosuperior. Y esto no es poca cosa si uno cuenta con agujas que te permiten obtener rédito histológico, no solo citológico. ¿Por qué? Porque le permite al patólogo hacer un muy buen pantallazo de inmunohistoquímica, jugar con la inmunohistoquímica, tirar específicos y marcar para poder ver si esto es un tumor de pulmón a células claras, si es un tumor a no células claras escamoso o es un tumor no a células claras adenocarcinoma, si no es una metástasis, si esto tiene pinta de ser un tumor neuroendocrino, si parece un mesotelioma, si es un cáncer indiferenciado, si es un linfoma. Es decir, hay mucha riqueza de tejidos y de estructuras en el mediastino posterior. Uno siempre piensa en el cáncer de pulmón, pero hay otros diagnósticos diferenciales, ¿sí? Entonces, poder obtener un diagnóstico preciso a través de la endoscopía y en forma ambulatoria no es poca cosa, en vez de llegar a una mediastinoscopía o una videotoracoscopía. A veces esto no alcanza y hay que pasar al siguiente paso y hacer una biopsia por mediastinoscopía o videotoracoscopía. Pero este es un camino que está teniéndose muy en boga hoy en día para evaluar el mediastino posterior. Miremos un ejemplo. Este es un varón de 86 años, insuficiencia cardíaca, y había empezado con disfagia progresiva. Se le hace una seriada, se encuentra claramente en la seriada que hay una obstrucción, es decir, hay algo que en forma regular está comprimiendo la pared esofágica. No pareciese ser de la pared, por la regularidad de la pared, pero pareciese ser una compresión de la pared esofágica. Se hace una tomografía, se confirma, sí, que hay una lesión en el mediastino posterior. Y se hace a continuación una ecoendoscopía, donde se evalúa primero con un econdoscopio radial. Vemos que sí, que hay una lesión heterogénea, mal definida, de bordes irregulares, ¿sí?, que está justamente en el mediastino posterior, y se decide biopsiarla. Esta es
una de las grandes ventajas de la ecoendoscopía, ya sea bronquial o transesofágica. Aquí vemos la aorta. Antes estábamos viendo la lesión. Como es un ecoendoscopio sectorial, tenemos que girarlo e ir buscando el plano acústico adecuado. Aquí aparece la lesión, ¿sí?, mal definida, heterogénea, hipoecoica. Estamos midiendo, nos llega al menos 33-34 milímetros en un eje. Y finalmente lo que hacemos es asegurarnos de tener un plano adecuado y hacerle una buena punción biopsia, hacerle varios pases para obtener material y poder definir qué es esto. En este caso el material fue suficiente, ¿sí? Se vieron células de aspecto epitelial, atípicas, positivos para células neoplásicas, y le pudieron hacer inmunomarcación, pero no pudieron definir con detalle cuál era el origen. Sí parecía una lesión de características epiteliales, un carcinoma pobremente diferenciado. Este paciente fue a quimio, lamentablemente evolucionó con progresión de su enfermedad y falleció a los 6 meses. Pero bueno, es una forma de dar en un paciente que tenía insuficiencia cardíaca, 86 años, en mal estado general, darle la oportunidad de no someterlo a una cirugía y obtener en una forma minivasiva un diagnóstico preciso. Tiene otras utilidades la ecoendoscopía en el mediastino, y por qué no mencionar que también tenemos una buena evaluación, así como existe el ecocardiograma transesofágico. Nosotros con el ecoendoscopio podemos hacer una evaluación de las cavidades cardíacas. No somos especialistas en cardiología ni le queremos quitar trabajo a los cardiólogos, pero aquí vemos cómo poniendo el ecoendoscopio a la altura del corazón podemos evaluar la aurícula izquierda, las válvulas, la pared cardíaca. Haciendo un poquito de torquing podemos ver el tracto de salida y ver la salida de la aorta. Acá no me acuerdo si esto era la ventana, la arteria pulmonar o era parte de la aurícula derecha. Pero uno puede ir girando y puede ir en distintas estaciones y con distinta angulación de la punta evaluar las cavidades cardíacas. Así que tiene muchos usos la ecoendoscopía en la patología esófago-gastroduodenal. También está descrita la evaluación de nódulos pulmonares, especialmente cuando están bien en el centro, ¿sí?, del hilio pulmonar, que no pueden llegar con facilidad a través de las punciones por tomografía. Entonces habría un lugar para evaluarlos y punzarlos por ecoendoscopía. Si adhesiones subepiteliales quedan dudas si no es una varice esófago-gástrica, no es poca cosa poder definirla bien con ecoendoscopía, confirmar si es o no una varice, y hasta inclusive existe el tratamiento de varices gástricas con embolización e inyección de cianocrilato. Eso lo podemos dejar para la última clase. Así que bueno, hemos visto un pantallazo general de la utilidad de la ecoendoscopía, habíamos visto algunos trucos, especialmente para evaluar lesiones subepiteliales, cáncer de esófago, cáncer de estómago, y nos veremos la próxima semana, si Dios quiere, para ver cuál es la utilidad de la ecoendoscopía en la patología biliopancreática. En la patología biliopancreática, la ecoendoscopía no tiene desperdicio. Bueno, muchas gracias, Tomás. Bueno, José, muchas gracias, la verdad, muy interesante todo. Como dice José, la semana que viene también vamos a seguir con este curso, también a las 4 de la tarde, el día miércoles. Y bueno, queremos saber si hay alguna duda o consulta, pueden o levantar la mano o hacer una pregunta por el chat, como deseen, o si quedó una duda del día anterior. A ver, Fabián, ahí te activo el micrófono. Ahí puedes activar el micrófono, Fabián, si quieres hacer la pregunta. ¿Ahí? ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Bárbaro, ¿qué tal? Fabián de Uruguay. ¿Qué tal? ¿Cómo están? José. Buen día, Fabián. Mucho ¿Cómo gusto. estás? ¿Todo Qué lindo bien? verte. Bien, bien. Bueno, me alegro. No, lo que te quería consultar era rápido nomás. En el caso que haces la punción en las lesiones subepiteliales y usás la aguja de biopsia, ¿haces siempre el precorte? En realidad,
la ventaja de cuando usás la aguja es que no necesitas hacer lo que se llama el destechamiento o el unroofing Ahí de va, la exacto. lesión. Exacto. Porque estas agujas te permiten, digamos, vos ves a través de la visión ecoendoscópica, ves la aguja, ves la lesión, entonces ves cómo la aguja entra dentro de la lesión, ¿sí? Y ahí vas haciendo lo que se llama generalmente la técnica del fanning, ir haciendo como un paragüita para tomar de la periferia, del centro, de todas las áreas, y bueno, intentás obtener tejido con estas agujas FMB. Si decidís optar por el otro camino, que es la biopsia del precorte o del destechamiento, ahí generalmente lo que usás es la aguja de precorte, abrís la lesión y con una pincita de biopsia, ¿sí? Tomás de lo más profundo que puedas. Bárbaro. Sí, eso es lo que hacemos generalmente. No usás el precorte y después la aguja, no. Claro. Las agujas son caras, Fabi. Entonces, Sí, sin duda. si la usás directo. Le metés e intentás obtener todo el rédito con la aguja. Bárbaro, perfecto. Gracias, José, y a todos. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Lo que quieran, que se animen. Claro. Es difícil tirar la primera piedra, ahí la tiró Fabi. Bueno, no sé, ahí espera un ratito a ver si alguien más se anime y si no, concluimos. Bueno, bárbaro. Es interesante, la ecoendoscopía en la patología esófago-gastrodenal se usa mucho. Te diría que se lleva, entre el páncreas y el esófago-gastrodenal se lleva toda la ecoendoscopía. Lesiones subepiteliales se piden mucho, y bueno, y en un centro que tiene oncología, poder estadificar los cánceres puede ser de utilidad para el cirujano y el oncólogo, sin Claro. duda. Sí, sí. Bueno, entonces, bueno, agradecerte nuevamente, José. La verdad que siempre es muy interesante la charla y se disfruta. Bueno, para finalizar este segundo día, le damos las gracias por participar. Y bueno, esperemos verlo de vuelta el día 17, miércoles. Vamos a estar presentes en... A ver, para ahí otra pregunta. Hay una pregunta... A ver, sí, Patricia, se va a poder ver nuevamente después. Se va a subir. Y... ahí está. Bueno, el día miércoles 17 a las 16 horas vamos a estar de vuelta, va a ser de seguro el mismo link, así que bueno, esperamos contar con ustedes y bueno, muchas gracias por haber participado y bueno, nuevamente a vos, José. Muchas gracias a Estamos ustedes. viendo. Un abrazo. Buen fin de Bueno, semana. igualmente, hasta luego. Hasta luego.